3 curiosidades de la película Luca del 2021 de Pixar que debes de saber. Número 3. Esta película es el debut como director de un largometraje de Enrico Casarosa, quien indicó que la trama de un niño tímido y reservado que se hace amigo de un tipo inconformista y que lo empuja a ser mucho más abierto se basa directamente en sus propias experiencias de niño. Y también mencionó que cuando era niño pasaba sus veranos en precisamente Cinque Terre, que es donde precisamente se ubica la película. Pero esta película también indica que se inspiró precisamente con el otro maestro Hayao Miyazaki, al cual le brinda un pequeño homenaje poniéndole el apellido a Luca de Porco Rosso, basado obviamente en la película animada de Porco Rosso de 1992 del maestro Miyazaki. Pero resulta que en la versión final de la película se cambió el apellido del personaje de Luca, así como también en este caso el Porco Rosso pasó a ser el nombre del pueblo. Número 2. ¿Sabes que cuando Luca se cae de la bicicleta y se golpea la cabeza, Luca empieza a ver anchoas y no estrellas? Y esto es porque Alberto le dijo que las estrellas en realidad eran anchoas. Y hablando precisamente de esto, resulta que el plato de pasta favorito de la casa de Marco Baldo es precisamente trenete al pesto, que viene siendo el plato estrella de Génova, la ciudad originaria del director Casarosa. Y en este caso los trenetes son una especie de espaguetis planos al pesto con una especie de salsa de albahaca, parmesano, piñones, ajo y aceite de oliva, que la verdad, siendo sincero, se oye bastante bien. Y número 1, ¿sabes que el número del tren al final es precisamente 94.608? Que es precisamente el código postal de Everyville, California, donde se encuentra la sede de Pixar. ¿Y sabías que en la habitación de Julia se puede ver un peluche del pato Donald? Lo cual viene siendo lo más apropiado porque resulta que en este caso el pato Donald era mucho más popular en Italia que el mismo Mickey Mouse. ¿Y sabías que en la película se muestra el cartel de la película 20.000 leguas de viaje submarino de 1954 del fallecido director Federico Fellini? Y posteriormente en otra escena se alcanza a ver el cartel de la película El monstruo de la Laguna Negra de 1954. En pocas palabras, esta película se ubica en el año de 1954. ¿Y a ti qué te pareció la película? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de las 3 curiosidades de la película de Unidos Onward, precisamente también de Pixar. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.